Comenzando el ejercicio 2 que me dice lo siguiente, el paracaidista de masa m cae a una velocidad de v sub 0 en el instante en que abre el paracaídas. Si la resistencia del aire es F sub d igual a c por velocidad al cuadrado, determine la velocidad máxima, velocidad terminal, durante el descenso. Se me brinda esta imagen de un paracaidista con una fuerza F sub d igual a c constante por la velocidad al cuadrado. ¿Qué es lo que se tiene en esta situación? Una fuerza F sub d que depende de la velocidad. No es una fuerza constante. Por tanto, ¿qué es lo que se debe hacer? Hay que hacer un análisis mediante el cálculo integral y diferencial. Por lo pronto, ¿qué es lo que se puede hacer? Analizar las fuerzas que involucran en esta situación. Tenemos a un hombre, se me dice que tiene masa m. Lo más clásico es creer que si la masa es m, el peso va a ser mg. Perfecto. ¿Hay otra fuerza? Claro que sí, este F sub d y está acá trazado, F sub d, constante por la velocidad al cuadrado. ¿Existe otra fuerza? No, no existe otra fuerza. Alguno podría creer que habría que considerar el peso de todo el paracaídas, pero no se me dice nada en el enunciado. Por lo tanto, no se lo va a considerar. No se lo considera. ¿Qué es lo que se tiene entonces? Simplemente dos fuerzas, F sub d y mg. ¿Qué es lo que se hace entonces? El análisis de la sumatoria de fuerzas. ¿En qué eje? En este caso en el eje vertical. Sumatoria de fuerzas en el eje y vertical va a ser igual a una masa por la aceleración. ¿En qué sentido es el movimiento? El paracaidista está cayendo hacia abajo. Por lo tanto, tal vez sería mejor colocar el sentido del movimiento hacia abajo también. Hacia abajo. ¿Qué es lo que se tendría? Muy simple en realidad. Dos fuerzas, mg y F sub d. Positivo hacia abajo, negativo F sub d. Muy bien. mg menos la fuerza F sub d. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Qué es lo que se tiene ahora? F sub d tiene una expresión. Es igual a c por b al cuadrado. F sub d igual a c por b al cuadrado. Reemplazando ese detalle. mg menos c por la velocidad al cuadrado. Esto es igual a la masa por la aceleración. Perfecto. En esta situación, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos la velocidad, la gravedad, masa, una constante c. Lo que hay que analizar son las variables. mg es constante, c es constante, m es constante. Perfecto. La velocidad no es constante. La aceleración, en teoría, tampoco, porque depende de una variable. En este caso, b, la velocidad. ¿Qué es lo que se puede hacer acá? Acá puede haber más de un camino, pero el más rápido es basarse en lo que indica el enunciado. ¿Qué me indica el enunciado? ¿Qué es lo que pide? Lo que pide el enunciado es determinar la velocidad máxima. Determine la velocidad máxima. La pregunta es, ¿cómo o cuándo yo puedo calcular la velocidad máxima? Para esto puede haber varias formas de deducir. La más clásica es la siguiente, una de las más explicativas. Si nos vamos a un eje de referencias, de tiempo con velocidad, y acá se traza un gráfico, por ejemplo, de una parábola,
una parábola, ¿qué va a representar este punto? Este punto, el cual va a ser, por supuesto, un máximo, ¿qué me va a representar? La velocidad máxima. La velocidad máxima. ¿Por qué? Por ejemplo, si acá fuera velocidad 1, aquí puede ser velocidad 2, acá llega velocidad 3, listo, velocidad máxima. Sin embargo, si baja aquí, está disminuyendo. Aquí llega velocidad 2, aquí llega velocidad 1, listo, velocidad 0. Es decir, que este punto es el punto de velocidad máxima para una parábola simple. Pero aparte de ser el punto de velocidad máxima, ¿qué es lo que se puede ver? De que en este punto, la pendiente m es 0. 0. Y esta es una gráfica de velocidad versus tiempo. La pendiente es 0, pero la pendiente en una gráfica de b versus t es igual a la aceleración. Es igual a la aceleración. ¿Qué quiere decir? Que si yo busco el punto de velocidad máxima, me basta con igualar la aceleración a 0 y la ecuación que yo tenga va a responder a esa condición. En el caso que tenemos acá, el enunciado me indica determine la velocidad máxima. Muy bien. Como ya se ha visto, la velocidad máxima va a ocurrir cuando la pendiente o la aceleración sea 0 para una gráfica de b versus t. Por tanto, si se tiene esta ecuación, lo único que hace falta es igualar esta aceleración a 0. Esta aceleración se vuelve 0. 0 por masa, 0. Y ya se tiene mg menos c por la velocidad al cuadrado. Justamente lo que se me pide es la velocidad máxima. Y esta expresión tiene mg, c, velocidad. Como ya se ha utilizado este elemento, la aceleración igual a 0, esta ecuación ya me responde al punto de la velocidad máxima. Perfecto, solo me queda despejar esta velocidad que se ha convertido en la velocidad máxima. Es decir, un despeje simple, la velocidad máxima, resulta ser despejando esto sería mg sobre c con su raíz. Simple y conciso. mg sobre c con su respectiva raíz. Y esta es la respuesta. Un problema bastante conceptual. Velocidad máxima igual a mg sobre c todo en raíz cuadrada.